Mi vecino muerto me visita por las noches. Un joven recuerda cómo, tras el fallecimiento de su solitario vecino Sebastián, que decidió salir por la puerta falsa, su espíritu comenzó a visitarlo cada noche. El fantasma le revelaba fechas exactas de muertes futuras, que siempre se cumplían, condenándolo a una vida de culpa y aislamiento. A lo largo de los años, el protagonista se convierte en un prisionero de las predicciones de su vecino muerto, temiendo el día en que el espectro pronuncie su propio nombre. Han pasado 15 años desde que todo comenzó, pero aún recuerdo cada detalle de aquella época como si hubiera sido ayer. Era 2009, tenía 16 años y cursaba el último año de bachillerato en una preparatoria pública del centro de la ciudad. Mi vida era la de cualquier adolescente normal: preocuparme por los exámenes, tratar de impresionar a las chicas, jugar fútbol con mis amigos en las tardes y pensar en qué estudiaría en la universidad. Nunca imaginé que mi existencia cambiaría para siempre, por culpa de algo que escapaba completamente a mi comprensión. Vivíamos en una colonia de clase media, en una casa de 2 pisos que mis padres habían comprado años atrás con mucho esfuerzo. Era un barrio tranquilo donde todos se conocían, donde las madres platicaban en las esquinas mientras los niños jugaban en la calle y los vecinos se saludaban cordialmente cada mañana. Mi habitación estaba en la planta alta, con una ventana que daba hacia el patio trasero de la casa de al lado, donde vivía un chico de mi edad llamado Sebastián. Sebastián era uno de esos jóvenes que nunca encajaban del todo. Mientras nosotros andábamos en grupos, él siempre caminaba solo por los pasillos de la escuela con la cabeza gacha y los audífonos puestos. Era delgado, pálido, con el cabello negro que le caía sobre los ojos, y una manera de vestir que lo hacía ver mayor de lo que era. Usaba siempre ropa oscura, camisetas de bandas de rock que nadie conocía y pantalones gastados que le quedaban grandes. Su familia se había mudado a la casa de al lado hacía apenas 2 años, pero nunca logró hacer amigos reales en el barrio. Los rumores sobre él circulaban constantemente entre los estudiantes. Algunos decían que practicaba brujería porque lo habían visto leyendo libros extraños en la biblioteca. Otros aseguraban que hablaba solo y que escribía cosas raras en un cuaderno negro que siempre cargaba. Las chicas comentaban que les daba miedo porque las miraba de manera extraña, y los maestros se quejaban de que nunca participaba en clase, aunque sus calificaciones eran excelentes. Era el típico muchacho al que todos evitaban pero nadie realmente conocía. Yo nunca había tenido una conversación real con él, a pesar de que éramos vecinos. Lo veía algunas veces en su patio, sentado bajo un árbol de aguacate leyendo o escribiendo en su cuaderno. Desde mi ventana observaba cómo pasaba horas ahí, completamente inmóvil, como si el mundo exterior no existiera para él. Sus padres parecían personas normales, trabajadoras y educadas, lo que hacía aún más extraño el comportamiento de su hijo. Su madre intentaba hablar con él durante las comidas que podía ver a través de su ventana de la cocina, pero él apenas respondía con monosílabos antes de irse a su habitación. Durante las vacaciones de Semana Santa de ese año, las cosas empeoraron para Sebastián. Los rumores se intensificaron cuando algunos compañeros aseguraron haberlo visto en el cementerio municipal durante la madrugada, caminando entre las tumbas con una linterna. Otros dijeron que había comenzado a faltar a clases de manera regular y que cuando asistía se veía aún más pálido y demacrado que antes. Los maestros llamaron a sus padres varias veces para hablar sobre su comportamiento, pero nada parecía cambiar. El lunes después de vacaciones, Sebastián no llegó a la escuela, tampoco el martes ni el miércoles. Para el jueves ya todos estábamos especulando sobre qué le habría pasado. Algunos pensaban que se había enfermado, otros que sus padres lo habían cambiado de la escuela para alejarlo de los problemas. Fue mi madre quien me dio la noticia real esa tarde, cuando llegué a casa después del entrenamiento de fútbol. Según me contó, los padres de Sebastián estaban preocupados de que no saliera de su cuarto, y cuando fueron a revisar encontraron su cuerpo sin signos vitales. El chico había decidido apagar su existencia sin siquiera dejar una carta de despedida. Solo lo hizo y ya. Las palabras me dieron como un puñetazo en el estómago. No era que fuéramos amigos, pero era mi vecino, alguien que veía todos los días,
Era impactante que alguien de mi edad, con toda la vida por delante, hubiera tomado esa decisión. Esa noche no pude dormir pensando en él, preguntándome si alguno de nosotros podría haber hecho algo para ayudarlo, si los rumores y el aislamiento habían contribuido a su decisión final. Los días siguientes fueron extraños en el barrio. La casa de al lado permaneció en silencio, con las cortinas cerradas y un ambiente de tristeza que parecía extenderse hasta nuestra propia casa. Los padres de Sebastián se veían devastados, caminando como fantasmas por su jardín, y la escuela organizó una ceremonia para honrar su memoria, aunque la asistencia fue menor de lo esperado. La vida siguió su curso normal para la mayoría, pero yo no podía quitarme de la cabeza la imagen de aquel chico solitario escribiendo en su cuaderno negro. Una semana después del funeral, comenzó lo que cambiaría mi vida para siempre. Era una noche de viernes. Había terminado mi tarea y me preparaba para dormir, cuando sentí que la temperatura de mi habitación bajó de manera repentina. Al principio pensé que era el aire acondicionado, pero cuando miré hacia la ventana lo vi ahí, parado en medio de mi cuarto con la misma ropa que usaba en vida, y esa expresión melancólica que nunca había abandonado su rostro. Sebastián estaba ahí, pero no era él. Su piel tenía un tono grisáceo y sus ojos brillaban con una luz extraña que me llenó de terror. Podía ver a través de él como si fuera una imagen proyectada, pero al mismo tiempo se veía sólido y real. Mi primer instinto fue gritar, pero cuando abrí la boca no salió ningún sonido. Me quedé paralizado en mi cama, mirándolo fijamente mientras él me observaba con esa sonrisa triste que había visto tantas veces cuando estaba vivo. Con una voz que parecía venir el mismísimo infierno, me dijo que no le tuviera miedo, pero eso me pareció la cosa más absurda. Era un espectro del más allá. No podía pretender que mantuviera la calma. No pude responder. El miedo me tenía completamente inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que él podía escucharlo. Sebastián se acercó un paso más y la temperatura bajó aún más. Podía ver mi propio aliento cuando respiraba, como si estuviéramos en pleno invierno en lugar de una noche cálida de primavera. Finalmente me hizo una revelación que anticiparía todo lo que se me venía encima. Con aquella voz siniestra me dijo que sus ojos podían ver eventos antes de que sucedieran, y que nunca iba a irse al paraíso, y menos al infierno porque su espectro se adhirió a mí, solo por el hecho de que lo observaba, y que a partir de ese momento me iba a hacer conocedor de fechas tan perturbadoras como su misma presencia. Esa primera noche no me dijo nada más, simplemente se quedó ahí parado durante lo que me parecieron horas, mirándome con esos ojos que ya no pertenecían al mundo de los vivos. Cuando finalmente amaneció, desapareció como si nunca hubiera estado ahí, pero yo sabía que todo había sido real. El frío en la habitación, el olor extraño que había dejado, la sensación de que algo fundamental había cambiado en mi vida. Durante los días siguientes traté de convencerme de que había sido una pesadilla, producto del estrés por la muerte de mi vecino, pero cada noche cuando regresaba a casa después de la escuela, ahí estaba esperándome, siempre en mi habitación, siempre con esa expresión serena y esos ojos que parecían ver más allá de este mundo. Al principio solo me observaba en silencio, pero poco a poco comenzó a hablarme. La primera vez que me dio una fecha específica fue un martes por la noche. Había llegado más temprano que de costumbre, flotando en una esquina de mi habitación como si fuera lo más natural del mundo. Yo ya me había acostumbrado un poco a su presencia, aunque seguía aterrorizándome cada vez que lo veía. El viernes 15 de mayo, me dijo de repente, haciendo que casi me cayera de la silla donde estaba intentando hacer tarea. A las 3:47 de la tarde, la señora García de la Casa Azul. No entendí lo que quería decir, hasta que llegó ese viernes. La señora García era una vecina mayor que vivía 3 casas más abajo. Una mujer amable que siempre nos regalaba dulces en Halloween, y que cuidaba muchos gatos callejeros. Ese viernes, exactamente a la hora que Sebastián había predicho, mi madre recibió una llamada. La señora García había sufrido un infarto mientras regaba sus plantas y había muerto camino al hospital.
La precisión de la predicción me dejó helado. No era una coincidencia, no era casualidad. De alguna manera, el espectro de mi vecino muerto podía ver el futuro. Podía saber exactamente cuándo y cómo iba a morir la gente. Y por alguna razón que no podía entender, había decidido compartir esa información conmigo. Durante las siguientes semanas las predicciones continuaron. Sebastián me daba fechas, horas exactas, y nunca, ni una sola vez se equivocaba. Al principio eran personas que no conocía bien, vecinos lejanos o conocidos de mis padres, pero gradualmente comenzó a mencionar nombres que me importaban, personas cercanas a mi vida que estaban marcadas por la muerte. La primera que me afectó realmente fue cuando me dijo que Carlos, mi compañero de equipo de fútbol y uno de mis mejores amigos, moriría el 23 de junio en un accidente automovilístico. Le dije que era imposible, que Carlos era un conductor cuidadoso y que apenas había sacado su licencia. Pero Sebastián solo me miró con esa expresión serena y repitió la fecha. Cuando llegó el día traté de mantener a Carlos ocupado. Inventé excusas para que no saliera de casa. Incluso le dije a sus padres que tenía una mala corazonada. Pero a las 7:23 de la noche, exactamente como había predicho el espectro, recibí la llamada. Carlos había salido a comprar algo para su madre y un conductor ebrio se había pasado el alto. Murió en el impacto. Fue entonces cuando comencé a sentir que yo era el responsable. No entendía la lógica, pero en mi mente adolescente empezó a formarse la idea de que de alguna manera, el hecho de saber sobre estas muertes las estaba causando. Como si al escuchar las predicciones de Sebastián, yo estuviera activando algún tipo de maldición que condenaba a estas personas. Traté de decirle al espectro que parara, que no quería saber más fechas, pero él siguió apareciendo cada noche con nueva información. Me habló de mis primos gemelos Miguel y Roberto, que perecerían en un accidente de motocicleta el 15 de agosto. Intenté advertirles, inventé historias sobre sueños premonitorios, pero pensaron que estaba loco. Murieron exactamente como y cuando Sebastián había dicho. La muerte que más me destrozó fue la de mi abuela paterna, una mujer de 78 años que había sido como una segunda madre para mí. Sebastián me dijo que partiría el 28 de diciembre, 3 días después de Navidad, mientras dormía por la noche. Pasé esas Navidades en un estado de ansiedad terrible, vigilando constantemente a mi abuela, revisando que tomara sus medicinas, sugiriendo que la lleváramos al médico por cualquier pretexto. Pero como siempre, la predicción se cumplió. Mi abuela murió pacíficamente mientras dormía, tal como había dicho el espectro. En el funeral, mientras veía llorar a mi padre y a mis tíos, la culpa me consumía completamente. Estaba convencido de que yo era responsable de todas esas muertes, de que mi conexión con Sebastián estaba trayendo desgracia a todos los que me rodeaban. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría el resto de mi vida. Si mi presencia estaba poniendo en peligro a las personas que amaba, entonces tenía que alejarme de ellas. Gradualmente comencé a distanciarme de mis amigos, inventando pretextos para no salir, rechazando invitaciones, evitando las reuniones familiares. Mis padres notaron el cambio, pero lo atribuyeron al estrés de los exámenes finales y la proximidad de la graduación. Cuando terminé el bachillerato, en lugar de ir a la universidad como habían planeado mis padres, conseguí un trabajo en una fábrica en las afueras de la ciudad. Me mudé a un pequeño departamento de una habitación, lejos de mi familia y de cualquier persona que pudiera importarme. Le dije a mis padres que necesitaba tiempo para decidir qué estudiar, que trabajaría un año para ahorrar dinero y encontrar mi vocación, pero la verdad era que tenía miedo. Miedo de acercarme a alguien sabiendo que Sebastián podría predecir su muerte. Miedo de formar vínculos que solo traerían dolor y culpa. Me volví completamente asocial, evitando las conversaciones con mis compañeros de trabajo, rechazando cualquier invitación social, construyendo murallas alrededor de mi vida para proteger a los demás de lo que yo consideraba mi maldición. El espectro de Sebastián me siguió a mi nuevo hogar. Cada noche aparecía en mi pequeño departamento, flotando en diferentes esquinas, observándome con esos ojos que brillaban en la oscuridad. Ya no me hablaba solo de las muertes de personas que conocía,
Ahora me daba fechas y nombres de extraños, gente que nunca había visto, trabajadores de la fábrica, vecinos del edificio, personas completamente aleatorias cuyas vidas estaban a punto de terminar. Juan Martínez, el supervisor del turno nocturno, me decía: infarto masivo, 14 de octubre a las 4:23 de la mañana. Y sin falta la predicción se cumplía. Me enteraba por los rumores en el trabajo, por las noticias, por los obituarios en el periódico. Sebastián nunca se equivocaba, nunca había un margen de error en sus predicciones. Lo más perturbador era que parecía disfrutar contándome estas cosas. Su expresión había cambiado con el tiempo. Esa melancolía que caracterizaba su rostro en vida había sido reemplazada por algo más siniestro. Una satisfacción fría al ver mi sufrimiento. Era como si mi tormento lo alimentara, como si cada noche de insomnio que me causaba le diera más poder, más claridad en sus visiones del futuro. Traté todo lo que se me ocurrió para liberarme de él. Fui a iglesias de diferentes denominaciones, hablé con sacerdotes, con pastores, con cualquier persona que tuviera conocimiento sobre lo sobrenatural. Algunos llegaban diciéndome que buscara ayuda para problemas psicológicos, que rezara, otros que me mudara, otros que era todo producto de mi imaginación y que necesitaba ayuda profesional. Pero nada funcionaba. Sebastián seguía apareciendo cada noche, llenando mi vida con la certeza de muertes futuras que no podía evitar. Con el tiempo dejé de intentar advertir a la gente. Las pocas veces que lo había hecho nadie me creyó, y cuando las predicciones se cumplían yo quedaba como un perturbado que había tenido suerte adivinando. Era más fácil quedarme callado, cargar con el peso de saber que alguien moriría pronto sin poder hacer nada para evitarlo. Los años pasaron y mi vida se convirtió en una rutina solitaria y depresiva. Trabajaba, regresaba a casa, cenaba solo, y esperaba la llegada de Sebastián con una nueva lista de condenados. Me mudé varias veces, cambié de trabajo, incluso salí de la ciudad por algunos meses, pero él siempre me encontraba. Era como si estuviéramos conectados por algo más fuerte que la distancia física, una cadena invisible que nos ataba para toda la eternidad. Mis padres envejecieron preocupándose por mí, llamándome constantemente, visitándome cuando les permitía, preguntándome por qué había cambiado tanto, por qué había dejado de ser el chico alegre y sociable que era antes. Nunca pude explicarles la verdad. No había manera de contarles que el fantasma de mi vecino muerto me visitaba cada noche para hablarme sobre muertes futuras. No podía explicarles que me había alejado de ellos porque temía que sus nombres aparecieran en las predicciones de Sebastián. Por fortuna, mis padres han permanecido a salvo todos estos años. Sus nombres nunca han salido de los labios del espectro, y eso me da un pequeño consuelo en medio de esta pesadilla que se ha convertido mi vida. A veces pienso que Sebastián los está protegiendo deliberadamente, sabiendo que perderlos sería lo que finalmente me destruiría por completo. Ahora tengo 31 años. Vivo solo en una casa pequeña en las afueras de otra ciudad. Trabajo desde casa como programador freelance para evitar el contacto con otras personas. He construido una vida completamente aislada, sin amigos y sin pareja, sin vínculos emocionales que puedan lastimarme cuando Sebastián prediga su fin. Es una existencia vacía, pero es la única manera que han encontrado de lidiar con esta maldición. Cada noche, cuando termino de trabajar y me preparo para dormir, sé que él aparecerá, Sebastián eternamente adolescente, eternamente vestido con esa ropa oscura que usaba en vida, flotando en algún rincón de mi habitación con esa sonrisa que ya no tiene nada de humano. Me dará nombres que no reconozco, fechas que se cumplirán con precisión milimétrica, detalles sobre muertes que no puedo evitar. Esta noche o mañana, o la siguiente, me mencionará nombres de personas desconocidas, prediciendo sus muertes con detalles específicos, y yo anotaré la información en mi cuaderno, como he hecho durante 15 años, sabiendo que en unos días leeré sobre estas tragedias en algún periódico local o escucharé sobre ellas en las noticias. He pensado muchas veces en seguir el mismo camino que tomó Sebastián cuando era adolescente.
Sería fácil terminar con este calvario, liberarme de la carga de saber cosas que no debería saber, de cargar con la culpa de muertes que no puedo evitar, pero algo me detiene siempre, una pequeña esperanza de que algún día encuentre la manera de romper esta conexión, de liberarme del espectro que ha definido mi vida adulta. Mientras tanto, sigo viviendo esta existencia fantasmal, tan aislado del mundo como lo estaba Sebastián cuando estaba vivo. La diferencia es que él encontró una salida a su sufrimiento, mientras que yo estoy condenado a cargar con el suyo por el resto de mis días. Y cada noche, cuando aparece con sus predicciones de muerte, me recuerda que algunos destinos son peores que la muerte misma. El fantasma de mi vecino se ha convertido en mi compañero eterno, mi castigo perpetuo por algún crimen que no recuerdo haber cometido. Y mientras escribo estas palabras puedo sentir el frío familiar que anuncia su llegada. Pronto estará aquí otra vez, con más nombres, más fechas, más muertes que no podré evitar. Esta es mi vida ahora, y temo que así será hasta el día en que mi propio nombre salga de sus labios sin vida.